Está aprobado para segundo debate el informe de la Comisión de Derechos Colectivos sobre el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Hay consenso sobre avances sustanciales en cómo poner en conformidad la ley con los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Convención Interamericana y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana. Jorge Corozo, ponente del proyecto de ley. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Saludos, Alfredo, para usted y para todos nuestros televidentes en el país entero. También un saludo para la provincia de Chimborazo, quien me eligió gracias al voto de los ciudadanos. De acuerdo al proyecto de ley, se mantiene intacto el artículo 113 de la ley que prohíbe que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. Es evidente entonces que no se necesita ninguna nueva disposición, que sigue vigente la prohibición. Pero resulta que el gobierno del expresidente Correa, fuera de concurso y a dedo, violó la ley y entregó una frecuencia nacional adicional al grupo del empresario extranjero Ángel González, que según Contraloría, dentro del concurso que la comisión en las transitorias declara que debe hacerse nuevamente, ya estaba él incurso en prácticas monopólicas. ¿Qué cabría hacer en este caso? ¿Que la reforma mediante disposición transitoria invalide estas frecuencias entregadas fuera de concurso? ¿O hay que seguir esperando a que el CONATEL cumpla con su deber si es que todavía no lo cumple? Alfredo, estamos en otros tiempos políticos, este es otro momento de la historia del país y esta ley reformatoria, la Ley Orgánica de Comunicación, efectivamente nos ha dado muestras importantes de cuáles han sido los errores que se han cometido en el pasado y busca a través de 14 proyectos de ley que fueron presentados en la comisión, uno de ellos del presidente de la República y 13 de respetables asambleístas, quitar estas prácticas monopólicas que se han llevado a cabo en el pasado y buscar normativas que permitan a los ecuatorianos acceder en igualdad de condiciones para poder ser concesionarios de una frecuencia de radio y televisión. Es importante decirle a los ecuatorianos que hoy por hoy ya tenemos un informe para segundo debate que efectivamente garantiza el derecho a todos a participar en igualdad de condiciones y lo que busca es un mecanismo a través del Ministerio de Telecomunicaciones y también a través de los informes de Arcotel y Cordicón, que nunca más en el país se vuelvan a cometer estos actos que han sido impunes ante la ley y que han estado a disponibilidad de los gobiernos de turnos para poder acallar las voces de todos los ecuatorianos, teniendo monopólicos y también tratando de acallar las voces de todos quienes pensaban de una forma diferente. Guillermo Lazo, líder de Creo, cuya bancada ha trabajado activamente en el proyecto de reformas, ayer en Contacto Directo señaló lo siguiente sobre las prácticas monopólicas de inversionistas extranjeros. Veamos. Hay una trampa correísta que todavía no se ha logrado sortear. Una enmienda constitucional se requiere para reformar la Constitución y eliminar el impedimento de que el dueño de un medio de comunicación tenga otro tipo de negocios en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los extranjeros, y bienvenida a la inversión extranjera, ellos pueden tener distintas actividades en el exterior y también ser dueños de medios de comunicación en Ecuador, lo cual pone en ventaja al extranjero por encima del ecuatoriano, más allá de la discrecionalidad del gobierno correísta de dar frecuencias a dedo a empresas extranjeras que a su vez tienen dos sistemas de televisión nacional en el Ecuador, lo cual está prohibido por la ley. Está claro entonces que sería necesario algo que no es competencia de la comisión, como sería una enmienda constitucional. Pero también está claro el apadrinamiento del gobierno de Rafael Correa a estas prácticas. ¿Cómo se las va a desmontar si es que la ley simplemente es letra muerta? Estamos trabajando, Alfredo, en ese tema. Está a punto de presentarse algunas disposiciones transitorias en las cuales no se permita que un extranjero, un inversionista que venga al país y que desee o pretenda adquirir alguna frecuencia de radio y televisión, apenas sea dueño del 49% de este paquete accionario, para dejar a disponibilidad de los ecuatorianos un 51% que les permita acceder a esa frecuencia y que se queden estos recursos en el Ecuador para evitar efectivamente lo que usted manifiesta. Estamos trabajando para que este proyecto
proyecto de ley efectivamente garantice los derechos para que los ecuatorianos podamos ser los dueños de las frecuencias en el Ecuador y que de esa forma se pueda desmontar todo aquel aparataje que hubo en el pasado y que permitió que en el Ecuador se invierta a dedo o se dé a dedo frecuencias de radio y televisión para que hoy podamos decir que lamentablemente los ecuatorianos hayamos sido perjudicados y no tengamos y gocemos de esos derechos y garantías que así lo manda la Constitución de la República. Ahora, este sería un caso de que no se refiere a gozar de un derecho o garantía, sino que se refiere a gozar de un abuso, porque ya la ley de Correa lo prohibía. La ley actual, el proyecto de reformas no cambia ese artículo. La ley actual lo mantiene, la prohibición de que haya en un mismo compañía o persona natural o jurídica dos cadenas nacionales de televisión. Pero eso está vigente. ¿Cómo entonces se puede dar solución a un problema que está vigente y que el Ejecutivo no lo soluciona? En parte, este artículo no ha sido modificado por ninguno de los 14 proyectos de ley que fueron presentados a la Comisión. La Comisión actúa en base a las reformas que han llegado a la misma y en base a eso hemos trabajado. Primeramente, decirle a los ecuatorianos que lo que dice el artículo es básicamente garantizar el derecho de que un inversionista pueda venir al Ecuador, traer recursos para poder ayudar en parte o en mucho a la difícil situación económica que vivimos en el país. Pero también debemos garantizar a través de transitorias que no pueden ser inversionistas más allá del 49% de estos paquetes accionarios. De esa forma le daremos la posibilidad al Ministerio de Telecomunicaciones para que ellos sean los que se encarguen de efectivamente garantizar de que en el Ecuador tengamos la oportunidad para que los ecuatorianos podamos invertir en nuestros propios recursos. Pero en el caso de que una persona, disculpe que insista, tiene una situación ilegal y lo que hace es transferir las acciones, parte de sus acciones a un nacional, pero se mantiene la ilegalidad. O sea, ahí lo importante es las prácticas monopólicas. Y respecto a las prácticas monopólicas del Correato, en medios de comunicación del gobierno, la primera transitoria del proyecto de reformas aprobado dispone que la propiedad de estos medios se debe transferir definitivamente en 365 días desde la vigencia de las reformas. Ahora, ¿es suficiente con una disposición tan vaga que fije un plazo pero ningún procedimiento? Alfredo, la comisión lo que ha cogido son observaciones por parte de asambleístas. Esta propuesta la presentó la asambleísta de Alianza País, la señora Bonilla. Nosotros la hemos acogido, la pusimos al debate y hemos dado paso a la misma. Los tiempos y plazos no son los más importantes. Usted lo decía, ese procedimiento, cómo se lo va a llevar a cabo para que se cumpla con este tema tan importante para los ecuatorianos. Pero hay que entender que el Ejecutivo es quien tiene que efectivamente garantizarnos que se va a llevar a cabo esta transitoria y si el tiempo lo permite, esperemos que sea para bien. Y de no ser así, en el debate que vamos a tener el próximo día martes posiblemente, se van a escuchar las voces de los asambleístas para determinar efectivamente si ese es el procedimiento adecuado y cuál va a ser el mismo. Los tiempos esperemos que alcance para que el Ecuador pueda recibir recursos por la venta de estos activos y que eso le permita también mejorar la calidad del presidente para poder decir que estamos cambiando al Ecuador en función en materia económica. Jorge Corozo, gracias por su participación en Contacto Directo. Agradecerle a ustedes por la oportunidad y esperemos que el próximo día martes estas reformas estén en el pleno de la Asamblea, que podamos debatirlas y de ser posible podamos mejorar las mismas para que el Ecuador goce ya de una ley garantista de derechos. Muchas gracias. Estefi. Así concluye.